5:15 de la tarde, decíamos un poco en broma, un poco en serio, que estamos todos transitando algún resfríos menores, en realidad estacionales de esta época, pero lo que sí sabemos, porque la semana pasada, sobre el fin de semana, el ministro de la provincia de Buenos Aires hizo declaraciones, Nicolás Kreplak, a propósito de la suba de casos de bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad que se da durante todo el año, pero estacional, porque en invierno, otoño, invierno se da mucho más, afecta principalmente a los niños, pero no me voy a meter en terreno que no me corresponde, y digo esto porque en realidad vamos a hablar con una experta. Ella es la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, la doctora Alexia Navarro. Es médica, es pediatra y bueno, es un tema que nos preocupa muchísimo por la cantidad de casos. Doctora, ¿cómo está? Jorge Alperín, equipo, saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, no para alarmar, pero sí hay un nivel elevado de casos de bronquiolitis. Sí, correcto. Como decías muy bien, que en los adultos tal vez sea un resfrío, una gripe común. Para los niños este mismo virus, para los niños más pequeños sobre todo, causan cuadros que pueden llegar a ser muy graves. Y en esta época del año estamos viendo un aumento de esta circulación de virus, y que empezó mucho antes que en años anteriores, ¿no? ¿Y se Que sabe por qué? se ¿Se sabe por qué empezó un poco antes? Mira, es lo mismo que estamos viendo, que pasó también en el hemisferio norte, ¿no? Tenemos circulación de virus sincicial respiratorio y hay varias causas. Una de ellas, por ejemplo, es que durante los meses o los años, mejor dicho, de pandemia, teníamos medidas de seguridad, de prevención de enfermedades respiratorias, que no tuvimos circulación de estos virus. Muchas veces no tuvimos la concurrencia a las escuelas, ¿no? También a las aulas, que es donde circula también muchos de estos virus. Eso lo que hace es que es la primera exposición del virus de los niños, y por eso genera también muchos cuadros juntos, por ejemplo, ¿no? Por decirte, es lo que hace que tengamos esta circulación de virus. Sí, doctora, lo que se sabe también, por lo menos lo ha dicho el ministro Kreplak, es que están faltando pediatras. ¿Es grave esa carencia? La verdad que es, la situación de recurso humano es un recurso crítico, ¿no? Y por otro lado, especialmente en lo que es pediatría, clínica médica, ¿no? Que en este caso es donde empieza a ponerse más en evidencia. Sobre todo ya lo estamos viendo también desde las formaciones, ¿no? Desde las residencias, cuando se eligen estas especialidades, son especialidades que quedan de lado, priorizándose otras, y es donde queda en evidencia en estas situaciones, ¿no? De aumento de la demanda, en este caso por la circulación del virus. Claro, son dos temas, los dos muy importantes. Uno primero, doctora, a ver si podemos dar algún tipo de consejo, a qué deben estar atentos los padres y las madres respecto de sus hijos e hijas, cuándo acudir al médico, cuándo es un resfrío común o cuándo requieren atención, ¿qué es lo que puede decirles? Mira, en tos y mocos es algo muy común en esta época del año, ¿no? Sobre todo para niños y niñas que van al jardín, que van a la escuela, y a los hermanitos de ellos, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es, sobre todo en los más pequeños, en los menores de un año, cuando se suma algún tipo de dificultad respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que les falta el aire, que empiezan a respirar muy rápido, que están muy agitados, que se le hunde el cuello, ¿no? Porque hacen mucha fuerza para respirar, o las costillitas o la panza, que son signos de alerta. O si tienen fiebre muy prolongada de muchos días, o fiebre muy alta, son todos signos para concurrir a la guardia. Bueno, eso es importante.
no por ahí no medicarlos, tenerlos en lugares libres de humo también, digo, porque a veces los papás, lo digo como madre fumadora, cuando mi hijo era muy chico, pobre hijo que vivió todos sus primeros años con bronquiolitis, y la verdad es que no lo ayudé demasiado, tenerlos en lugares libres de humo, obviamente, también. Correcto, en lugares ventilados, ¿no? Que ahora con el frío también tendemos a tener todo muy cerrado. Lo importante es que haya circulación de aire para permitir justamente que no esté circulando el virus. Claro, tener, si es posible, aparatos de nebulización y ese tipo de cosas, ¿ayuda? Eso es con la indicación del médico también, ¿no? También lo que se puede hacer es el vapor, y son técnicas para aflojar todo lo que son las secreciones nasales, el catarro, los mocos, ¿no? Y recordemos, ya que me preguntás por esto, que la tos es un mecanismo de defensa frente a todo este catarro. La tos lo que hace es el mecanismo que el cuerpo tiene para que esos mocos no lleguen a los pulmones. Por eso es que también en pediatría no damos tratamientos para cortar esta tos, que muchas veces es muy molesta, pero es lo que en los más chiquitos que no saben sonarse la nariz o escupir, tienen este mecanismo reflejo para que los mocos no lleguen a los pulmones, causando otras enfermedades como neumonías, por ejemplo. Doctora, me quedé con el tema de la falta de pediatras. ¿A qué se debe y cómo eso se puede revertir? Desde la provincia estamos trabajando con distintas estrategias, incentivos, un plan que anunció incluso el gobernador para fortalecer estas especialidades como pediatría, clínica médica, que son fundamentales. Y por un lado, esto se ve también a que se eligen, ¿no? Se están eligiendo otras especialidades. No sé muy bien por qué, yo soy pediatra y estoy muy contenta y lo elegí muy convencida, pero desde ese momento ahora se está viendo que sobran puestos para la formación y la especialización, ¿no? de pediatras, que no pasa en otras especialidades. Ahora, doctora, ¿esto es porque cobran menos? Pregunto, porque digo, de pronto un médico especializado, no sé, un cardiólogo, un neumonólogo, un médico que practica, un cirujano, un anestesista, etcétera, etcétera, esas especialidades quizás están mejor pagas que un médico generalista o el médico de familia como lo conocíamos cuando éramos chicos, o un médico pediatra. Sí, pero permitime, te voy a hacer una aclaración. También son especialistas. Digo, un cardiólogo o un cirujano tiene los mismos años de especialización que un médico generalista o que un pediatra. Ajá. No son más profesionales o más especializados. Tenemos los años de la carrera de médico y después los años de residencia o de especialización, que son la misma cantidad de años para ser pediatra, para ser cirujano o para ser médico generalista. ¿Pero cobran lo mismo? Eso, después en el mercado y la utilización tal vez en el medio de distinta aparatología hace que determinadas prácticas se terminen pagando más que una consulta, ¿no? En un consultorio. Eso es lo que termina siendo que en muchos casos se inclina hacia unas especialidades y no hacia otras, ¿no? En algunos casos. Es curioso, doctora, porque es un país donde decimos que se forman muchísimos médicos, ¿no? Y que una especialidad de tanta demanda como la pediatría vaya perdiendo practicantes es llamativo, ¿no? Sí, es llamativo, es preocupante, y hay que pensar distintas estrategias para que esto no suceda. Claro, porque vamos a estar en una emergencia seguramente, Alexia. Silvia, nuestra compañera, también pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. La escucho y pienso en la visibilización que se da a los temas en este momento, de tareas de cuidado. Y en el caso de la salud, quiero preguntarle si el agotamiento que produjo en los trabajadores de la salud la pandemia puede tener algún impacto, tanto durante la pandemia como después.
las presiones que han sufrido, el desgaste que han sufrido los profesionales de la salud por estos temas. Sí, sí, eso también influyó, y recordemos que hubo también mucha reconfiguración, ¿no?, de las especialidades o de los roles que cumplían en el equipo de salud, en otras especialidades, también en asistir y en dar respuesta a la pandemia. Fueron años muy intensos, con mucha dedicación, con mucho temor también al principio, ¿no?, frente a un virus que no se conocía. Fue que generó también mucho desgaste en los equipos de salud. Doctora Navarro, una última pregunta. Las vacunas, el calendario de vacunas. Si los chiquitos están y los chiquitos, las chiquitas están resfriados, ¿se los vacuna igual, no se los vacuna? ¿Qué recomendamos? ¿No hay vacuna contra la bronquiolitis? Lo que sí tenemos es la vacuna antigripal. Eso está muy bueno recordarlo, repasar las indicaciones, que no es para toda la población como fue la vacuna de COVID, sino que tiene indicaciones precisas que son para menores de 2 años hasta los 6 meses y para mayores de 65 años. Y personas con factores de riesgo, como ya conocemos, o trabajadores de la salud y embarazadas. Para ellos está la vacuna de la gripe, está disponible y es muy importante que se vacunen. Por otro lado, el calendario de vacunación, ¿no?, habitual y obligatorio, es muy importante también para prevenir otras enfermedades contagiosas que nos generan defensas gracias a la vacunación, y que evitan internaciones muy graves e incluso la muerte. Bueno, doctora Alexia Navarro, muchísimas gracias. Esperamos que esta conversación para nuestra audiencia haya sido muy importante, que tomen en cuenta todas las recomendaciones, todas las advertencias, que estemos atentos y atentas al cuidado de los más pequeños y las más pequeñas. Muchísimas gracias. No, ustedes, hasta luego. Hasta luego. Alexia Navarro es la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, es médica pediatra. Y bueno, por supuesto la bronquiolitis es una de las enfermedades estacionales, y esto que marcaba Jorge, la falta de médicos pediatras, es una preocupación. Es una preocupación.